de la energía. Aquí dentro del flujo de la energía habíamos dicho que empieza con la luz solar. Ahí dentro de la luz solar están los organismos productores, porque ellos son los que consumen lo que es la luz solar mediante, ¿se acuerda que habíamos visto que era la fotosíntesis? Entonces las plantitas se alimentan mediante la luz solar. Entonces la principal fuente de energía es la luz solar. Después venía, ¿se acuerda el conejito que estaba ahí en el video, que estaba el conejo? Entonces dice que ellos son los consumidores primarios. A estos se los conocía como consumidores primarios porque ya ellos ya comienzan a consumir lo que es las plantas, se alimentan de plantas y a esto se los conoce como herbívoros. De ahí venían los consumidores secundarios. ¿Cuáles son los consumidores secundarios? Aquellos que ya se alimentan de otros ser vivos, ¿se acuerdan? Entonces ellos ya, por ejemplo, el zorrito se acuerda que ya le comía al conejo, entonces él ya es un consumidor secundario o carnívoros. Sí, entonces también teníamos a los consumidores terciarios. Dice que los consumidores terciarios ya son aquellos que, se acuerda que ya hablamos que son aquellos que se alimentan de, puede ser de plantas o otros ser vivos, o sea, son carnívoros y herbívoros. Entonces, ellos eran los consumidores terciarios. Y después teníamos por último que estaba ahí el gusanito, no sé si le vio el gusano y el hongo, ellos ya son descomponedores. O sea, ellos descomponen la materia de la tierra, o sea, por eso dice la palabrita descomponedores. Utilizan la materia de la tierra para descomponerlo. Por ejemplo, si hay algún organismo muerto, todos ellos lo descomponen a este ser que ya está muerto, lo descomponen. Y estos hacen como las veces de ¿qué? De cuando les ponen a la tierra, ¿cómo se llama? De abono, como tipo abono, sí, ya esto viene a ser el abono ya de la tierra. Y esto nuevamente es utilizado para la planta. Entonces, una cadenita que va en círculo, ¿no es cierto? Va a círculos, círculos, a eso cadena no se va a romper. Entonces, mis chicos, ¿alguna pregunta? Algo que usted no entendió sobre este flujo de energía, dígamela, por favor. ¿Alguna pregunta que usted no haya entendido? ¿Sí me entendieron? Entonces voy a seguir con las preguntitas. Entonces, Mateo, Vela, Listen, yo le quería hacer una pregunta. a ver, dígame. Los animales que comen plantas, ¿esos son los primarios? Claro, ellos son los primarios que había dicho que son los herbívoros, que comen hierba. Sí, por ejemplo, ahí estaba el conejito, no sé si le viste, ahí estaba el conejito comiéndose la hierba. Entonces Sí. ellos son consumidores primarios. Otra preguntita, Gracias, Licha. Sí, ¿ya? profe, los consumidores secundarios y terciarios siempre son herbívoros. Es que digo, siempre son carnívoros. No le escuché, hable un poquito más alto. Profe, los consumidores secundarios y terciarios siempre son carnívoros, ¿verdad? Sí, los consumidores secundarios ellos ya son carnívoros, o sea, ellos se alimentan de otros herbívoros. Los terciarios, en cambio, ellos pueden ser herbívoros o carnívoros, o sea, se alimentan de las dos. Ellos ya son los terciarios. A estos también los terciarios, se acuerda que se los conoce como depredadores. ¿Qué son los depredadores? Que no tienen otro ser vivo que los coman a ellos, o sea, ellos son los que están ya arriba de la pirámide alimenticia, o sea, ellos ya no les comen, excepto que ya se mueren. Sí, entonces ellos están arriba, los depredadores. Estos son conocidos también como consumidores terciarios. Y de ahí venía, ¿qué era después de ellos? ¿Cuáles venían, Amelia? Después de los consumidores primarios venían los secundarios, Y a los secundarios. Y después de los secundarios, los terciarios. ya, y después, Después de los terciarios, de ahí sí ya no sé, Lisa.
Los descomponedores, no se olvidará por último, son los descomponedores. Estos descomponedores se decía que realiza las veces de ¿qué? Descomponer lo que ya está muerto. Pues por eso se llaman descomponedores. Sí, y esto es utilizado incluso como abono, había dicho, para la tierra. Y esto nuevamente sigue el círculo, ¿no es cierto? Dígame. Los descomponedores sirven de abono. Claro. O sea, no sirven de abono, no se equivocar. Ellos realizan, o sea, al momento de descomponer, por ejemplo, si hay algún animal muerto, ¿no es cierto? Ellos lo descomponen a ese animal muerto y ese animal muerto sirve de abono para la tierra. ¿Sí? Dicen, Gracias, profe. el abono sirve para todo tipo de plantas o Claro. solo para plantas específicas. No, para todo tipo de plantitas es muy bueno, ¿no ve? Ahí incluso tenemos los abonos naturales y hay también abonos artificiales. Pero es muy bueno estos tipos de abonos más naturales. Dígame. ¿Los buitres son descomponedores? No, ellos son, ellos ya están en los consumidores secundarios porque ellos se alimentan de otro ser vivo. Claro que ellos, los buitres, se alimentan ¿de qué? De animales que ya están muertos. Entonces ellos son consumidores secundarios. Listo, gracias. ¿Ya? Entonces, mis chicos, hasta aquí. Otra preguntita, Sebastián. ¿Cuál es la principal fuente de energía en un ecosistema? ¿Cuál sería entonces si yo te pregunto? ¿Cuál sería el principal flujo de energía en un ecosistema en el planeta Tierra? Sebastián. ¿Cuál sería el... ¿Me puede repetir la pregunta? Ya. Es que mi internet está medio mal. Ya, a ver, Sebastián. Si yo te pregunto, ¿cuál sería la principal fuente o el flujo o fuente de energía en la Tierra? ¿Cuál sería? A ver, Sebastián, usted nunca me contesta las preguntas. A ver, yo ya les dije, ¿cuál era Mateo? Mateo quiere, no, ya me participó para Mateo. Daniel, Mateo Morales, ¿cuál sería el principal flujo de energía en la Tierra? El sol. El solar. Exacto, pues exacto. Ahí estábamos hablando que, por eso estaba ahí en el videíto, no sé si le vio, estaba primerito lo que es el sol, porque decía que del sol las plantas se alimentan de esta energía solar, ¿sí? Y dentro de esta energía solar teníamos lo que es el dióxido de carbono, el oxígeno, ¿no es cierto? Entonces decía que el principal o el flujo de energía en la Tierra es el sol, no se olvidará. Y este sol sirve para qué? Como alimento para estas plantitas. Por eso decía ellos que son autótrofos, que ellos no necesitan de otro ser vivo para poder alimentarse. Entonces no se olvidara, si yo le pregunto, ¿cuál es el principal flujo de energía en la Tierra? El sol. No se olvidará, verá. A veces yo estas preguntitas ya van en la prueba. Entonces, si yo le digo, ¿cuál es el principal flujo de energía en la Tierra? Será la luz solar. Y ahí se acuerda que ya venía el conejito que se alimentaba de estas plantas. Estos eran los consumidores primarios o herbívoros. ¿Se acuerda que ellos son los que se alimentan de hierba? De ahí venían los consumidores secundarios. ¿Qué son los consumidores secundarios? Son aquellos que ya se alimentan de otro ser vivo. Y ahí se acuerda que estaba el zorro que le iba a comer al conejito. Entonces él ya es carnívoro. ¿Sí? De ahí teníamos los consumidores terciarios. Aquí dentro de estos consumidores terciarios decía que están los depredadores y dice que ellos ya están arriba de la cadena trófica, o sea, la cadena alimenticia. Y de ahí venía lo que es
los descomponedores, acuérdense, descomponedores. ¿Qué quiere decir ellos? Que estos animalitos descomponen la materia en la tierra. Por ejemplo, si está un animalito muerto, ellos los descomponen. ¿Sí? Y esto serviría como de abono ya a la tierra. Y esto ya sería utilizado por las plantitas, ¿no es cierto? Porque las plantas utilizan lo que son los abonos. Entonces, otra vez regresamos en la cadena, ¿no es cierto? Entonces, mis chicos, entendido esto del flujo de energía en la tierra. Sí. Ya, verá lo que va a realizar, escuchará. Ahí en la página 70, ahí está, no sé si le ven en la partecita en la esquinita, ahí está, dice flujo de energía. Flujo de energía. Y ahí va a dibujar usted ese gráfico en su cuadernito. Y va a poner, no, primerito pone un concepto de qué es el flujo de energía. Pone un pequeño concepto. Y de ahí dibuja ese grafiquito que está ahí que dice flujo de energía. Profe, ¿es del primero o el segundo? ¿Perdón? ¿Es la primera imagen o la segunda La imagen? segunda que está ahí que dice flujo de energía. Dice, Podemos pegar. ¿Puede pegar? No, tiene que dibujar. mi segunda pregunta. Dígame. Tiene el abono. El abono es lo que se utilizan las plantitas para poder nutrirse. Sí, eso es el abono. O sea, Mediante, me refiero a qué tipos de nutrientes tiene. o sea, tiene minerales, todo tipo de nutrientes. Por ejemplo, hay abonos naturales, por ejemplo, lo que es el excremento de los animalitos, que es muy bueno de abono para las plantas. Otro abono también tenemos lo que es las cáscaras del huevo, por ejemplo, tiene muchos nutrientes para la planta. Entonces, estos son abonos. Sirven como nutrientes naturales para una planta. Sí. Entonces, eso es todo, mis chicos. Cuídense mucho. Que tengan un bonito año. Sí, un bonito fin de año, un bonito año nuevo. Recuerde que de aquí nos vemos el 3 de enero, o sea que nos vemos el siguiente año. Del Cuídense 2022, mucho. profe. ¿Perdón? En el 2022. Claro, ya nos vemos aquí en el 2022, ¿no es cierto? Entonces, cuídense, que te pasen en familia. Recuerde que debe pasar en familia, que deben estar bien en familia, ¿no es cierto? Pasar bien porque viene Navidad, viene fin de año, viene año nuevo, ¿no es cierto? Entonces, a cuidarnos, mis chicos, de estar en la casita. No se relaje porque usted sabe que todavía estamos con este virus. El virus no se ha muerto, estamos todavía con el virus, entonces no se relaje, cuídese. No estén aglomerados, no se aglomeren con muchas personas porque este virus todavía está matando a mucha gente. Y peor aún con el nuevo virus, ¿no es cierto? Que ya se dice que ya está una persona aquí infectada con el nuevo virus. Entonces, por favor, no nos relajemos, chicos. Sí, usted sabe que vienen muchas fiestas, vienen muchas reuniones, pero hacer conciencia, mis chicos, sí. Eso es todo. Cuídense mucho y que tengan un bonito año, ¿ya? Chao, chao, mis chicos. Hasta luego, les paso bien. Feliz Navidad. Hasta luego.